Amén, hermanos. Dios los bendiga esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias para ir al mensaje de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, por favor. Hebreos capítulo número 2. Vamos a buscar ahí, por favor, esa lectura para iniciar el mensaje de esta mañana. Agradecemos a nuestro Dios por todo lo acontecido hasta este momento, hermanos. Gracias al Señor. El versículo número 14. Hebreos 2, 14. Si nos ponemos de pie, hermano, vamos a leer juntos esta escritura. Hebreos capítulo 2, versículo número 14. Dice la escritura de la siguiente manera. Leámoslo juntos, hermanos, por favor. Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración a nuestro Dios. Padre Dios, damos gracias por este privilegio que nos das de poder estar en tu presencia. Pedimos que hables a nuestro corazón, necesitamos oír tu voz, y que en esta mañana, Padre, que cada uno de los que hemos llegado podamos volver a casa con la bendición que tú has derramado para cada uno de nosotros. Úsame como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Ruego también, Señor, que me ayudes a compartir el mensaje de esta mañana. Toca mi garganta, que pueda compartir el resto del mensaje en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta mañana, hermanos, quisiera tomar este breve tiempo para hablar sobre la importancia del nacimiento de Cristo. Hermanos, ha habido mucha controversia a través de los años sobre el asunto de la Navidad, el tema de la Navidad. Sabemos que la Navidad habla del nacimiento de Cristo. Es a lo que se refiere, aunque muchas personas han hecho uso de eso para hacer otras cosas. Celebran otras cosas en lugar de celebrar el nacimiento del Señor. Los testigos de Jehová, la secta de los testigos de Jehová, hermanos, ellos por 47 años de su inicio estuvieron celebrando la Navidad, pero repentinamente dejaron de hacerlo. Ellos dejaron de hacerlo allá por el 1926, y hermanos, eso no nos sorprende porque ellos han cambiado su postura en cuanto a sus creencias una y otra vez, así que no nos sorprende eso. Pero lo más interesante de todo, hermanos, es que muchos bautistas también han comenzado a cambiar su postura en cuanto a la Navidad. Es increíble, hermanos, todo este asunto, cómo estamos escuchando. El apóstol Juan dijo en una de sus cartas: no creáis a todo espíritu. Hemos estado escuchando muchos espíritus, por aquí y por allá. Hoy en día que tenemos la facilidad de entrar al internet, hay muchos predicadores, muchos, y algunos con renombre. Y de repente, cuando escuchamos de esas personas, algunas veces nos traen algunas doctrinas que no son de Dios, y las aceptamos porque las dijo fulano de tal. Entonces es importante, hermanos, que nosotros tengamos el cuidado de que cuando hablamos de la Navidad, sepamos que si eso es de Dios o no es de Dios. ¿Es del Espíritu de Dios o es del espíritu de demonios? ¿De dónde vino eso? ¿De dónde es? Entonces nosotros tenemos, para poder indagar eso, tenemos que adentrarnos en la Biblia. Tenemos que ir a la palabra de Dios, encontrar verdades de la Biblia para tener bases, el por qué nosotros celebramos la Navidad. Porque nosotros sí creemos en lo que nosotros conocemos actualmente como la Navidad. Anteriormente no lo conocían así. Simplemente hablaban acerca del nacimiento de Jesucristo. Como lo leíamos hoy en la mañana, los versículos que leíamos hablaban del nacimiento de Jesucristo, fue así. Pero nosotros, hermanos, hoy en esta mañana queremos hablar sobre la importancia del nacimiento de Jesucristo, el nacimiento del Señor Jesús. Sabemos que es importante el tiempo de la muerte de Cristo, su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección. Eso es de suma importancia para el Evangelio. Pero no pudo haber habido nada de eso si Él no hubiera nacido primero. Por eso que vamos a hablar sobre ese tema en esta mañana. Vamos a mencionar algunos detalles nada más, no vamos a abundar mucho en ello, pero vamos a ver algunas cosas que la Biblia nos dice acerca del nacimiento de Cristo. Su nacimiento fue importante, primeramente, hermanos, porque Dios mismo lo prometió.
Allá en el capítulo 3 de Génesis, el versículo 15, el Señor le dijo a la serpiente que iba a haber enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer. Ya desde entonces el Señor prometió que iba a haber una simiente. Era el Señor Jesucristo. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Así le dijo el Señor. Cuando la serpiente, hermanos, el diablo hizo que Cristo fuera a la cruz, él pensaba que lo había vencido. Pero la muerte de Cristo fue el pie del Señor sobre la cabeza de la serpiente. Ahí fue donde el Señor lo venció. Especialmente el día que abrieron la tumba y fueron a la tumba y vieron que ya estaba abierta y que el Señor no estaba ahí. El Señor lo derrotó al morir en la cruz del Calvario. Así que por eso es importante, el nacimiento de Cristo es importante, porque el Señor lo prometió. En el capítulo 4 y el versículo 4 de Gálatas, hermanos, Pablo el apóstol dice que en el cumplimiento del tiempo, llegó el tiempo cuando el Señor dijo que iba a suceder. Y Cristo nació justamente el día que Dios había establecido, la hora aquella y en el lugar que Dios había dicho que iban a nacer. Así que gracias al Señor, hermanos, porque el nacimiento de Cristo fue importante, primeramente porque el mismo Dios lo prometió. Además, también el nacimiento de Cristo es importante, hermanos, porque fue profetizado por los profetas, por todos los profetas del Señor. Dios usó los profetas, por ejemplo, en Isaías, el capítulo 7 que leíamos en esta mañana, el versículo 14 dice ahí que iba a haber una señal, porque un niño iba a nacer, una virgen iba a dar a luz. Todo eso estaba profetizado, hermanos, en el capítulo 7, versículo 14 del libro de Isaías. En el capítulo 9, versículos 6 y 7 que también leíamos en esta mañana, hermanos, también el Señor nos daba a entender a través del profeta lo que iba a suceder en el tiempo. Jeremías también lo profetizó allá por el capítulo 33 y el versículo número 15. Todas estas profecías, hermanos, fueron desde muchos años atrás para darnos a entender que un día vendría el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Así que es importante el nacimiento de Cristo, hermanos, porque el Señor Jesús fue anunciado su nacimiento por los profetas del Señor. Además, hermanos, el nacimiento de Cristo también es importante porque el ángel Gabriel fue enviado para anunciarlo. Es interesante saber algo del ángel Gabriel. El ángel Gabriel en el Antiguo Testamento aparece 2 veces. Únicamente aparece 2 veces y se le aparece a una sola persona. Se le apareció a Daniel, el profeta Daniel. 2 veces Dios lo envió. Gabriel era el vocero, o como dicen aquí en inglés, el speaker, el que nada más venía a decir lo que decía Dios. Así que en el Antiguo Testamento aparece 2 veces, en el Nuevo Testamento vuelve a aparecer otras 2 veces. Primero a Zacarías, para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, y después a María, para anunciar también el nacimiento del Señor Jesucristo. Es interesante, hermano. Entonces sí es importante, porque Dios envió a su mejor mensajero. Así que sí es importante, hermanos. También es importante, hermanos, porque el ángel del Señor convence a José. ¿Se acuerdan que en el capítulo número 1, versículo 18 al 25, que también leímos en esta mañana, hermanos? Allí dice la Biblia que José, cuando se dio cuenta que María estaba embarazada, antes que él se juntase con ella, dice que él intentó dejarla secretamente y lo iba a hacer. Sin embargo, el ángel del Señor, yo creo que es Dios mismo, por su ángel se le aparece en sueños a José y lo convence de que no lo haga. Que no lo haga. Y ustedes conocen la historia. Dice que José despertó e hizo lo que Dios le dijo. El mensaje fue claro para José. Había que hacerlo. Dios lo convenció, hermanos. Su ángel le apareció para convencer a José. Entonces sí fue importante el nacimiento de Cristo. Además podemos decir que también fue importante, hermanos, porque el ángel del Señor lo anunció a los pastores. Había un grupo de pastores en aquel tiempo, a las afueras de Belén, donde nació el Señor, que pastoreaban sus rebaños, cuidaban sus rebaños.
Y de pronto el ángel del Señor se les aparece para anunciarles a ellos, para decirles del nacimiento del Hijo de Dios. Si ustedes recordarán la historia en ese capítulo 2, versículos del 8 al 12, donde leíamos también esta mañana, hermanos, podemos recordar, hermanos, que los pastores, al oír el mensaje, fueron y vieron. Fueron a ver, hermanos, lo que había sucedido. Estos pastores, hermanos, se encargaron de poder corroborar lo que Dios estaba diciéndoles, hermanos. Alguien tenía que darse cuenta del nacimiento de Cristo. Estos hombres quizás no serían muy importantes para muchos, pero es muy probable que estos pastores fueran los que pastoreaban los rebaños, las ovejas que eran, hermanos, presentadas en sacrificio por el pecado ahí en el templo. Y entonces cuando ellos escuchan el mensaje, hermanos, ellos se dieron cuenta que acababa de llegar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias al Señor, hermanos, como dijo Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el versículo 29 y el verso 36, Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era aquel que nació en Belén, aquel que los pastores fueron y vieron envuelto en pañales. Así que fue importante el nacimiento de Cristo, hermanos. También su nacimiento fue importante, hermanos, porque los ejércitos celestiales alabaron a Dios en el nacimiento de Cristo. Hubo una alabanza, una grande alabanza, y lo escucharon los pastores. Los ángeles, los ejércitos de los cielos cantaban y alababan a Dios por el nacimiento del Señor Jesucristo. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos nacido sin que nadie nos cante, hermanos. No somos tan importantes, ¿verdad? Pero qué hermoso, hermano. No había lugar, dice la Biblia, en el mesón. María y José tuvieron que ir a buscar un lugar donde pasar la noche aquella, donde nació el Señor. Y la Biblia dice que nació en un pesebre. Ahí en aquel lugar humilde, pobre, ahí nació nuestro Salvador. Pero no porque nació ahí era de menos importancia. Él era Dios en carne. Él estaba aquí. Y los ejércitos del cielo lo sabían, hermanos. Ellos sabían que el que estaba naciendo en aquel pesebre, en aquel humilde pesebre, era el Dios del universo. Por eso que alababan a Dios. Ellos estaban acostumbrados a alabarlo allá en el cielo, en la gloria. Así que cuando Él vino a la tierra, también alabaron su nacimiento. Qué bendición, hermanos. Nosotros como cristianos debemos de aprender a alabar a nuestro Dios. Nuestra alabanza debe ser continua a nuestro Dios. Nunca debemos de olvidar, hermanos, que Él hizo todo esto por nosotros. Nunca nos debemos de olvidar que Él, hermanos, dice la Biblia, Pablo fue el que lo dijo. Allá por la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 8, Él dice que siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Eso es lo que hizo el Señor. Eso merece alabanza, hermanos. Merece que el pueblo de Dios lo alabe. Como dijeron los hermanos esta mañana, tal vez no tengamos la mejor voz, a lo mejor no tenemos el mejor tono, pero debemos alabar a Dios. Dios merece nuestra alabanza. Él debe ser alabado, hermanos, porque Él nació para darnos su vida por nosotros. Además de todo, hermanos, podemos decir que también el nacimiento de Cristo fue importante, hermanos, por la adoración de los magos de Oriente. Algunos dicen que eran reyes y algunos dicen que eran 3 reyes, pero la Biblia no habla de reyes ninguno. Dice que eran magos, o sea, personas que estudiaban las estrellas, los tiempos. Gente que estaban, hermanos, preparadas para descubrir lo que la Biblia decía que iba a suceder en el tiempo. Y ellos descubrieron una estrella que apareció. Y cuando vieron la estrella, hermanos, ellos se dijeron: esta es la estrella del Hijo de Dios, el rey, el nuevo rey de los judíos. Vamos a adorarle. Y se prepararon los magos aquellos, hombres, hermanos, de prestigio, hombres que quizás tenían sus comodidades en sus casas donde vivían, en sus pueblos, y dejaron todas sus comodidades para viajar.
Viajaron, hermanos. El trayecto de donde viajaron hasta donde fueron, hermanos, fue un trayecto que les costó llegar quizás semanas o meses. Les pasó mucho tiempo, porque cuando leemos la historia, hermanos, ahí en Mateo capítulo 2, de los versículos 1 al 11, encontramos que cuando ellos llegaron, ya María no estaba en el pesebre, ya estaba en la casa. Eso nos dice a nosotros, hermanos, que había pasado tiempo, desde el tiempo que la estrella apareció. Y lo interesante de todo, hermanos, es que ellos no se desviaron, sino que siguieron el rumbo de la estrella. La estrella los guiaba. Llegaron, hermanos, buscando al rey de los judíos. Como ustedes leyeron la historia, hermanos, si ustedes leen cuidadosamente, se dan cuenta que Herodes intentó detenerlos. Después de todo, encontramos que Herodes mandó matar a todos los bebés, a todos los niños de 4 años para abajo, porque posiblemente ya tenían sus años el niño Jesús. Para no equivocarse, entonces hay que matarlos a todos, los de 4 años para abajo. Pero en fin, el tema aquí, hermanos, es que la estrella los guió. Después de salir con Herodes, dice la Biblia que la estrella iba delante de ellos. Ellos no se detuvieron hasta que la estrella se detuvo. Y la estrella se detuvo justo arriba de la casa donde estaba el Señor Jesús. Esta es una verdad que está clara en la Biblia. Algunos preguntarán, ¿por qué ustedes celebran la Navidad? Porque nosotros creemos en el nacimiento de Cristo. Porque Dios mismo se hizo carne. La Biblia dice que Él dejó su trono para venir a estar entre nosotros. Aunque Él pudo haber nacido en un palacio, prefirió nacer en un pesebre y crecer, hermanos, en una familia humilde. Le conocimos, hermanos, en la Biblia. Nosotros encontramos a ese Salvador como un hombre humilde, creciendo en una casa humilde, de una familia humilde, como un carpintero. Pero al final lo vemos, hermanos, ejerciendo un ministerio poderoso que cambió las vidas de muchas personas. Podemos ver a los apóstoles cuando fueron llamados, cómo Dios transformó sus vidas. Uno de los hombres que llama mucho la atención cómo fue transformado fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que era el perseguidor de la iglesia, el día que el Señor se encuentra con él en el camino rumbo a Damasco, ese hombre fue transformado, hermanos. Y esa transformación Dios la ha hecho a multitudes de gente. Muchas personas como usted y como yo. El día que nosotros tuvimos la bendición de encontrarnos con el Señor, o mejor dicho, el día que Él nos encontró a nosotros, porque la verdad ninguno de nosotros buscábamos a Dios, pero Él nos buscó a nosotros. Y ese día que Él, hermanos, se cruzó en nuestro camino, Él transformó nuestra vida. Cambió todo lo que éramos nosotros. Gracias a Dios por ello. Por eso, hermanos, Él merece toda nuestra adoración. La Biblia dice que estos hombres vinieron y se postraron ante el niño. Ellos no miraban a un niño. Ellos miraban al Rey de Reyes. Nosotros no debemos, hermano, en Navidad, no debemos pensar y mirar a un niño. Muchas personas hablan del niño Dios. No sé si ustedes todavía piensan como el niño Dios, pero él no es más un niño. Aunque nació como un niño, Él era el Rey de los judíos, el Rey de Reyes. Y Él quiere ser nuestro Rey, hermanos. Él quiere crecer en nosotros. En el momento que Él entró a nuestra vida, nosotros debemos dejarlo crecer en nuestra vida y darle adoración. La Biblia dice que ellos se postraron. ¿Qué quiere decir postrarse, hermanos? Se humillaron ante Él. Nuestra vida debe estar humillada, postrada a los pies de nuestro Señor Jesucristo y rendirle adoración. Ahora la adoración, ¿cómo nosotros mostramos adoración a Dios? Hoy en esta mañana nosotros tuvimos la oportunidad de ofrendar, de diezmar, dar para misiones y aportar para cuantas causas se necesiten en la obra de Dios. Esa es una manera de adoración. En verdad, el pasaje habla de que esta fue la adoración que ellos trajeron al Señor. Abriendo sus tesoros, dice la Biblia. Abrieron sus tesoros. Cuando ellos adoraron a Dios,
Para poderlo adorar tuvieron que abrir sus tesoros. Hay que abrir sus billeteras. Hay que abrir su monedero para adorar a nuestro Dios. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de adorar a Dios y darle de lo que Él nos ha dado, cuando nosotros damos, ¿qué es lo que vemos enfrente? Al rey. Yo le preguntaría a usted esta mañana, ¿qué se le da a un rey? ¿Qué se le ofrece a un rey? Si usted le quisiera dar un regalo al presidente, ¿qué le daría? ¿Qué sería lo que usted buscaría para darle? Creo que es importante eso, hermanos. Pensaríamos darle algo significativo porque es el presidente. Amén. No le daríamos cualquier cosa porque no es un limosnero. Cuando hablamos del Señor Jesús, Él es el Rey de reyes que la Biblia menciona. Él merece lo mejor de nosotros. Primeramente debemos de ofrendar nuestra vida. Pablo dijo a los Romanos capítulo 12, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entrégale tu cuerpo, tu vida, todo lo que es al Señor. Él merece todo eso. Y luego preséntale también todas tus cosas, todos tus bienes le pertenecen a Dios. Hay que presentarlos al Señor. Mi casa es de Dios, mi carro es de Dios, mi dinero es de Dios, mi familia es de Dios, mi vida es de Dios, todo lo que tengo es de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el Rey. Él es el Rey, el que estaba en aquella casa cuando los magos se inclinaron y se postraron ante Él. Supieron que ese no era un niño común. Ellos supieron que ese que estaba frente a ellos era el Rey. Y merecía que se le diera lo mejor al nivel de un rey. Así que en esta mañana, hermanos y hermanas, conociendo, hermanos, la importancia del nacimiento de Jesucristo, Él merece todo de nosotros. Entreguémosle nuestro corazón, nuestra vida, démosle nuestro tiempo. Y a ustedes, hermanos y hermanas, que no quieren congregarse a la iglesia, ¿dónde está su Rey? El Rey merece este sacrificio. Estamos aquí, de alguna manera este es un sacrificio, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Venimos a la iglesia mientras estamos vivos. El día que estemos muertos, ¿qué dijera Job? Los muertos ya no te pueden adorar, Señor. ¿Para qué esperar la muerte para venir al templo? Cuando podemos hacerlo mientras estamos vivos, hermanos. Este es nuestro sacrificio a Dios. Él sacrificó todo por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Cristo nació, hermanos, en aquel pesebre. Y Él quiere nacer en el corazón de todos nosotros, los que hoy escuchamos el Evangelio. La verdad de Dios es esta, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Dijera el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Yo, como todos los demás, necesitaba un Salvador. María, aquella a quienes muchos consideran como la Madre de Dios, María dijo, mi Dios y mi Señor y mi Salvador. Ella necesitaba también un Salvador, porque todos los seres humanos, según la Biblia, hemos pecado. Y el pecado nos aparta de Dios, por lo que María también era una mujer pecadora. Ella también nació de padres pecadores, por lo que ella creció siendo una mujer pecadora. Solamente la verdad de Dios fue que la gracia de Dios cayó sobre ella. Por eso que el ángel le dijo, bien favorecida. O como algunos dicen, llena eres de gracia. La gracia de Dios cayó sobre ella. Y déjenme decir, hermanos, usted que es salvo por la gracia de Dios, usted que hoy cuenta con la vida eterna, usted es salvo por la pura gracia. La gracia que cubrió a María es la misma gracia que le ha cubierto a usted y a mí. Somos salvos por gracia.
Gracias a Dios por el nacimiento de Cristo. Fue importante y sigue siendo importante. Para nosotros los cristianos, el cristianismo, no nos olvidamos del nacimiento de Cristo. Lo mantenemos fresco en nuestra memoria porque el nacimiento de Cristo fue tan importante como su muerte y como su resurrección. A Dios sea toda la honra y toda la gloria. Que en esta mañana, hermanos, tomemos esta parte de la Escritura y la apliquemos en nuestra vida. Llevémoslo a nuestro corazón. Y que en esta Navidad, cada uno de nosotros celebremos la Navidad como lo corresponde, adorando a nuestro Dios, dándole honor y también, hermanos, dándole adoración. En esta semana que se celebra la Navidad, yo sé que la mayoría de nosotros estamos regalando y recibiendo regalos. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto o qué es lo que le vamos a regalar a nuestro Dios? El que se celebra en la Navidad es Jesucristo. No somos nosotros. Y lamentablemente nosotros recibimos más regalos que el Señor Jesucristo. Que en esta Navidad, hermanos, nuestro corazón, como el corazón de los magos, se humille y caiga a tierra y le diga: Señor, tú eres el Rey, tú mereces mi adoración. Aquí está mi ofrenda, aquí está mi regalo, porque tú lo mereces. Inclinemos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos para concluir esta mañana, hermanos. Que Dios nos ayude a tener en cuenta esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Mi Dios, damos gracias en esta hermosa mañana, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque en tu bondad tú llegaste a nosotros, tocaste nuestro corazón, Señor, llamaste a la puerta. Y gracias, Señor, porque tuvimos la oportunidad de escuchar tu voz y abrir la puerta y dejarte entrar, Señor. Ahora tú naciste en nuestro corazón y has crecido ahí. Pedimos, Padre, que en esta mañana cada uno de los que hemos sido salvos por tu gracia, te alabemos, te adoremos como lo que tú eres, Señor, porque tú eres el Rey de los judíos, pero el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Bendice a mis hermanos. Gracias por cada uno de los que tomaron el tiempo este día para venir. Ruego por los que no están en la iglesia, y algunos pudieran haber estado este día y no están, pero donde quiera que estén, hasta ahí alcánceles con tu mano poderosa. Trata en sus corazones, trata en sus vidas, que cada uno entienda lo importante de buscarte y buscarte mientras puedes ser hallado. Gracias, mi Dios, por este hermoso día. Continúa con nosotros. Mantén ese espíritu navideño en el corazón de tu pueblo. Que sepamos, Señor, que el regalo más grande que podemos compartir es el regalo de la salvación. Que no nos olvidemos de publicar como lo hicieron los pastores en aquella noche, Señor. Que nosotros publiquemos y compartamos el Evangelio, dándoles el regalo de la vida eterna que tú ofreces, Señor. Gracias por todo. Sé con cada uno de nosotros, llévanos con bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos.